Hola, en este vídeo vamos a ver los escenarios en LibreOffice Calc y cómo se utilizan y para qué sirven. Bien, ahí tenemos una plantilla correspondiente a los turnos de trabajo de una fábrica. Debajo tenemos las condiciones de uso o las condiciones de funcionamiento de esos turnos. Bien, la idea de los escenarios es tener una plantilla en la que, modificando unos valores, nos devuelva unos resultados. En este caso tenemos la plantilla de turnos y aquí tenemos las celdas de referencia, horas por turno y euros por hora. Cuántas horas se trabaja por cada turno y cuántos euros hay que pagar a cada empleado por hora. Estas son las celdas de referencia y, realizando el cálculo mediante la plantilla, obtenemos el total, lo que nos cuesta un empleado todo el mes. Así que, en vez de hacer el cálculo uno por uno, se hace desde una plantilla y nos da un resultado. LibreOffice Calc dispone del escenario de cálculo automático, como en Excel, en Microsoft Excel, aunque desconozco cómo funciona. Hasta ahora creo que no disponía de esa opción, luego creo que la fueron implementando, pero nunca llegué a utilizarla y tampoco fue algo que necesitara. Entonces yo voy a explicar el uso de escenario de forma manual para que sepáis qué es el escenario, para qué sirve, tengáis una idea de cómo funciona, y luego hay la forma de hacerlo en automático. Es un poco lioso porque pide varios datos y bueno, tiene, en principio Calc también lo tiene, antes no lo tenía, así que yo voy a explicar la versión manual y luego la automática pues ya quedaría, digamos, un poco fuera de lo que es el nivel medio. Ya estaríamos hablando de ya un nivel avanzado. Tanto en Calc como en Excel funciona más o menos igual, tienen una serie de asistentes, pero piden diferentes casillas. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, esta plantilla que aquí tengo ya hecha, si hay que meterla por un asistente, nos pasamos medio día metiendo los datos, porque nos va a pedir casilla por casilla. El primer turno del lunes, ¿cuántas horas tiene? El primero del martes, el segundo. Vale, todo eso hay que ir computándolo en el programa. Entonces depende de lo que necesitemos y del uso que se le vaya a dar, pues depende si merece la pena el esfuerzo o no. Una vez creada, pues ya estaría hecha. Ahora bien, también hay que saber qué plantilla es, porque esto no nos va a salir así. Nos va a salir un listado, como luego veremos, nos va a salir un listado con diferentes valores. Entonces, la representación no va a ser esta. Va a aparecer un listado que, en este caso, por ejemplo, lo que queremos saber es qué nos repercute más, qué nos es más rentable, si aumentar el número de horas y los euros o reducir el número de horas y los euros. Es decir, si aumento el número de horas, ¿cuánto me sale a mayores de estos 1.065 euros que tengo ahora? Yo tengo una persona trabajando 4 horas por 15 euros la hora, todos estos turnos, todas estas horas al mes, y tengo que pagarle 1.065 euros por trabajar todo el turno. Si esta persona trabajara 5 horas, veo la diferencia. Pongamos que tengo que pagarle 2.000 euros. Paso de pagarle 1.065 euros a 2.000 euros. Tengo que pagarle casi 1.000 euros más. Pero consigo un número de horas a mayores. Y si reduzco las horas,
Si pongo 3 horas en cada turno, pagándole 15 euros, pues pongámosles que pago la cuarta parte. Pongamos que pagamos 800 euros para redondear. Vale, me he ahorrado 200 euros por empleado, pero también deja de producir X horas. Entonces, ese es el funcionamiento, es la base de un escenario. Calcular diferentes escenarios, diferentes posibilidades y obtener un resultado numérico que me permita tomar la decisión. ¿Qué me es más ventajoso? ¿Aumentar las horas y gastar más en los sueldos? ¿O reducir las horas y reducir también lo que gasto? Entonces ahí nos da la diferencia. Entonces, como decía, en los cálculos, en los escenarios automáticos, lo que hacen es darnos un listado. Salen 2 columnas, horas por turno, euros por hora y lo que cuesta cada una de esas variaciones, digamos. Tantas horas a tantos euros, pues tanto nos cuesta cada empleado. Si aumentamos, cuánto va a incrementar, cuál va a ser la diferencia, y si reducimos, cuánto va a ser a menos. Y a partir de ahí decidiremos qué nos conviene más, si aumentar las horas o reducir las horas. Bien, en primer lugar vamos a crear la plantilla. Aquí tenemos la plantilla, los turnos de lunes a viernes y tenemos 4 turnos cada día. Vale, pues esto lo eliminamos y vamos a hacerlo como si fuese nueva. Bien, vamos a cubrir todos los turnos, vamos a completarlos directamente con la celda de referencia. Todas las celdas de todos los turnos de todos los días van a depender de esta celda. Entonces simplemente le decimos que el contenido va a ser igual que la celda de horas por turno. Vale, ahora si arrastramos, ¿qué ocurre? Tenemos el problema que habíamos visto ya antes, que al moverse las celdas, al desplazarse en este caso a la derecha, también se mueve la celda de referencia. Ese es el funcionamiento normal al arrastrar una celda. Se arrastran todas las celdas de un lado a otro o de arriba a abajo. Si desplazamos una, también se mueve la otra. Todas las celdas que tengamos en la operación se van a mover en la misma dirección en la que hagamos el desplazamiento, el arrastre. Vale, esto no nos vale, entonces corregimos en la primera celda, bloqueamos, ponemos los símbolos de dólar en la letra y dólar en el número. Bloqueamos la columna en la letra y la fila en el número. Bloqueo total, referencia absoluta. Y de esa manera no nos importa hacer este desplace la celda. Si arrastramos de un lado a otro o de arriba a abajo, nos da igual, la celda siempre va a ser esta. Vale, pues vamos a hacer entonces allá de nuevo. Arrastro aquí en la esquina. Bien, y ahora vemos que se mueven las celdas de la fila, pero la diferencia queda fija al bloquear tanto la fila como la columna, letra y número. Muy bien, y ahora pues bajamos. Tenemos los días, arrastramos hacia abajo, repito, tengo la fila y me la llevo hacia abajo. Y cubro todos los turnos de cada día, los 4 turnos de cada día.
Y lo mismo, al tener la referencia absoluta, la celda siempre va a apuntar aquí. Da igual donde vaya, siempre va a ser esta celda. Bien, con eso conseguimos que todas las celdas dependan de esta celda, la de referencia. Eso quiere decir que cuando yo modifique este valor, va a modificarse el resto de esas celdas, las que tienen de referencia esta celda. Y ahí, a partir de ahí se hacen los cálculos y se obtienen los resultados. Vale, tenemos un 4. Aquí vemos que el que tiene la predominancia son las horas por turno. Las horas por turno son lo que nos interesa. Calculando las horas sabemos cuántas horas hay por cada turno, cuántas horas hay en total y se multiplica luego por los euros por turno, cuánto se paga por hora. Por eso el elemento principal va a ser las horas por turno. Esto me lo lleva para abajo. Vale, esto, ahí. Vale, y esto lo dejamos aquí. Y lo definimos, horas totales. Si no cabe, hacia atrás, derecha, izquierda. Reducir el texto no tiene mucho sentido porque es un texto muy grande, quedaría a la mitad, casi no se vería. Y la otra opción es lo de poner el salto manual. Hacer el salto de línea manual con control intro, control enter, aceptar. Vale. Tenéis ahí control y intro, aceptar, control o este control. Aquí las teclas están coloreadas, pero suelen venir todas del mismo color. Control y aceptar. Y introducimos un salto de línea dentro de la propia celda. Recordar también que al modificar el alto, en este caso de una celda, modificamos el alto de toda la fila. Si modificamos el ancho, lo modificamos de toda la columna. No puede haber una celda que esté con un tamaño diferente al resto de su fila o de su columna. Si modificamos en una, modificamos en otras. Vale, aquí esto... Vale. Me falta el del viernes, el último turno. Listo. Ah, vale. Ahí me faltaba eso. Bien. Horas totales. Vale, tenemos el esquema básico. Vale, hemos hecho la plantilla. Digamos que hemos hecho el molde. Tenemos todo cortado por el mismo patrón, todos tienen el mismo valor y ahora viene la parte de las condiciones. Ahora hay que ajustar esa plantilla, ese molde, a las condiciones específicas de cada caso. Y aquí nos dice que los 2 primeros turnos de los martes de cada mes no se trabaja. Vale, entonces, los 2 primeros turnos de los martes no abre la fábrica, no funciona la fábrica. Pues nada, eliminamos esos 2 turnos, no se trabaja, entonces no hay horario, no hay turno. Me dice que los viernes se trabaja 1 hora más. Entonces los viernes le voy a añadir 1 hora más. Se la meto a mano, 1 hora, no deja de ser una unidad, un valor. Las horas de referencia
más esa hora mayores. Arrastro y ya tengo una hora más los viernes. Pero ahora me dice que el tercer turno trabaja una hora menos. Tercer turno, aquí ahora nos toca restar. Hay que quitarle una hora, trabaja una hora menos, vale, y el jueves van a trabajar una hora más. Es lo que tenemos ahí que comprobar. Nos están, digamos, están pisando dos condiciones. Esto, bueno, habría que comprobarlo, consultarlo, y si no, para aplicar las dos en este caso, vale, aquí lo ponemos un poco de ejemplo para el ejercicio. Si queremos cumplir con las dos, trabaja una hora menos, pero a su vez trabaja una hora más. Vale, pues bien, aquí lo hemos puesto así para complicarlo un poquito, pero simplemente la solución es que el turno se queda tal cual. Trabaja una hora más los viernes con respecto al resto de la semana, pero trabaja una hora menos con respecto al resto de turnos. O sea que se queda tal cual. Este valor va a ser el mismo que de referencia. Quitamos por un lado, pero añadimos por otro. Entonces, se suma y se resta una unidad, pues queda igual. No le afecta esos cambios. Bien, pues ya hemos hecho ya hemos ajustado la plantilla. Ya hemos diseñado la plantilla adaptándola a las condiciones de este caso, y ahora haremos los cálculos. Comprobar en primer lugar que esté todo bien. Ya visteis ahí que tenía ese valor que estaba ya mal. El total, pues lo que dijimos, sacamos las horas de cada turno y se multiplica por 15. Aquí los euros simplemente es para hacer el cálculo económico, digamos. El total de salario por empleado en todo un mes. Obtenemos las horas de cada turno, el total de horas, y se calcula lo que se debe pagar a cada empleado. Bien, y ahora aquí vendría lo que comentaba antes de la parte automática. El programa, el cálculo automático, lo que haría es devolvernos una serie de listas con resultados. Por ejemplo, yo tengo 4, le meto 5, voy a ver cuánto tengo que pagar a más por empleado y mes si aumento las horas de turno a 5. Aumento una hora en todos los turnos y paso de 92 horas a 115 y de 1065 a 1725. Es decir, tengo que pagar unos 700 euros a mayores por empleado y mes, y consigo unas 20 horas a mayores de trabajo, de producción. Esto es lo que nos daría el programa en automático. Aquí en manual tenemos que ir apuntándolo. 5 horas por turno a 15 euros la hora. Consigo 20 horas al mes a mayores. Y tengo que pagar a mayores 700 euros. Entonces luego haré las comprobaciones para ver si me es rentable, si me hace la pena ese incremento de horas y de salario. Luego tenemos el caso contrario. Si le pongo menos horas, si reduzco las horas, ahí tenemos que pasamos a trabajar 70 horas,
son unas 25 horas menos, más o menos, 20 y algo horas, y estoy pagando 30 euros menos. ¿Vemos la diferencia? Reduciendo las horas, dejo de producir unas 20 horas, 20 y pico horas al mes por empleado. Pero solo me estoy ahorrando 30 euros. No merece la pena ahorrarme 30 euros por empleado para perder 20 y pico horas de trabajo. La relación aquí es evidente. Esto sería totalmente negativo para la producción. Estoy ahorrando muy poco y estoy perdiendo relativamente una cantidad importante de horas. Pues ahí tenéis el funcionamiento de los escenarios. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de los escenarios? Hacer diferentes escenarios, como su nombre indica, contemplar diferentes posibilidades, diferentes situaciones y, con esa información, tomar las decisiones que correspondan. Vale, también podemos jugar con decimales. Si subo media hora, pues ya vemos, le gano unas 8 horas, 10 horas y 11 horas con algo, de 92 a 103, pero tengo que pagar unos 500 euros a mayores por empleado al mes. Aquí tenemos el caso contrario. Incremento en apenas 10 horas el tiempo trabajado de producción, pero esas 10 horas al mes me cuestan 500 euros a mayores. Entonces, estos cálculos me permiten saber el impacto que va a tener esa modificación. Si aumento las horas, cuánto consigo a mayores de horas y cuánto va a costar a mayores. Y si reduzco, lo mismo. Pues haciendo estos cálculos, luego se ve que es lo más rentable: incrementar horas o reducir horas. Luego también, lamentablemente, está el coste por hora, el salario. También ahí se puede modificar y es otra opción disponible. Vale, pues esto es lo que sería, lo que son escenarios, la versión manual. Si necesitásemos hacer varios cálculos, horas, luego también modificar los euros por hora y modificar pues lo que sea, el nivel de producción, toneladas producidas o transportadas o lo que sea, si hubiera varias variables, habría que hacer varias plantillas, calcular por separado. Ahí sí ya es útil el uso de cálculo automático, de escenarios automáticos. Para cálculos más sencillos, tienen una variable de referencia, una variable principal, lo que serían las horas en este caso. Una forma sencilla es esto: hacer la plantilla y obtener los diferentes resultados. Modificando los valores de la variable, pues nos dirá qué es mejor, si aumentar o disminuir, o en cuánto nos va a afectar ese aumento o esa disminución. Entonces aquí tendríamos el ejemplo de un escenario. Y este es el uso que tiene y cómo funciona. Los automáticos, ya digo, son más complejos. Ya solo esta plantilla hay que introducir todos los datos uno por uno. Y luego los cálculos, los totales, las operaciones y al final las celdas, las variables. Luego nos da un montón de datos y ya tenemos todo el cálculo. Entonces tenemos la complicación por un lado de de introducir la plantilla en el asistente y luego saber qué es esa plantilla, porque el día de mañana, si necesitamos modificar la plantilla, porque los martes empieza a trabajar,
pues para modificar eso también será complicado. Incluso el que haya hecho la plantilla, la persona que haya hecho la plantilla, pues igual ya ni se acuerda de qué es cada cosa. Y hay que hacerla de nuevo toda desde el principio. Entonces eso, que tengáis una idea de cómo funciona el escenario. ¿Qué es un escenario? ¿Para qué sirve? Y cómo se utiliza. Bueno, pues nada más. Este vídeo explicamos los escenarios. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.